Nuestro amigo Ariel nos va a presentar y nos va a hablar un poco de Belgrano. Así que, Arielito, un placer, hermano, tenerte acá con nosotros. No hace falta que te diga. Bueno, me toca una ardua tarea de hablar 20 minutos sobre una persona que realmente es muy difícil de meterla dentro de un círculo y que sin duda nos conforma a nosotros y también somos parte de su personalidad. No sé si hablar de una persona que muere como muere, una persona profundamente cristiana, lo habló Juan al principio nombrando cada uno de los nombres. Era una generación que tenía un sentido de pertenencia social y un sentido de pertenencia en todo lo que era la América mal llamada latina y lo que nosotros reconocemos como la América íbera, de que comemos parecidos, nos comportamos parecidos, tenemos una religión parecida, y sobre todo nos podemos comunicar. No en cualquier lugar del mundo, pasando kilómetros y tras kilómetros, vamos a encontrar espacios y culturas que tienen que ver más con lo hispánico que con otra cosa. En otros espacios del mundo, haciendo unos pequeños kilómetros, encontramos fronteras y encontramos formas de ver distinto el mundo y formas de decirlo distinto. Es difícil hablar de Belgrano, vuelvo a repetir, aparte es difícil después de haber escuchado el dato biográfico específico, pero voy a desarrollar en este ratito nomás, no quiero quitar mucho tiempo a la reunión, qué significado tiene Manuel Belgrano en nosotros. Más allá de que nosotros lo reconozcamos desde una escarapela, más allá de que nosotros lo reconozcamos desde un blasón, va mucho más allá de eso. Tiene sentidos políticos, tiene sentidos sociales y nos da sentido de pertenencia. Es una persona que murió con muchas dolencias, murió con unas piernas hinchadas, dolientes, murió con un corazón enorme, murió con un hígado enorme y con un vaso enorme, murió con sífilis, murió con paludismo, murió en el más profundo dolor y aparte murió muy pobre, siendo que este hombre nosotros le debemos y le debimos 2 kilos de oro, 40.000 pesos fuertes en ese tiempo. 40.000 pesos fuertes que este hombre que es imposible ponerle un título, administró después de su muerte y nos legó 3 escuelas que la primera se construyó ya sin el oro de Manuel en el 97, la segunda escuela se creó en el 2004 y la tercera escuela todavía se la estamos debiendo, pero Manuel Belgrano había dejado hasta pago a los maestros. Incluso un estatuto y una estructura para decir qué significado tenía el maestro dentro del valor social. Y estaban obligados a poner a los maestros al lado de las instituciones y los que rigieran esas instituciones. Es muy difícil hablar de un filósofo, hablar de un pensador, hablar de un intelectual que sabía inglés, alemán, francés, italiano. Es italiano porque él es de Liguria, que viene su familia, una familia burguesa, una familia muy acomodada, una familia que defendió por sí mismo también el honor de su propia tierra, trayendo y educando a su hijo desde una burguesía muy acomodada, donde logró que su hijo Manuel Belgrano, en primer lugar, en lo que fue el antaño Buenos Aires, se reciba de licenciado en filosofía. Ese era el nivel de mando que nosotros teníamos en ese momento. Este licenciado en filosofía encuentra que tiene un problema el padre y se va a Salamanca
a estudiar durante 7 años abogacía para defenderlo al padre, porque no hay nadie mejor para defender al padre que un hijo, salvo que el padre no se quiera defender. Pero el que tiene que defender sangre con sangre es el propio hijo, y somos los que somos parte del pueblo, los que tenemos que defender el pueblo, y por eso este pensador, este filósofo, fue a estudiar abogacía, se recibió en Salamanca, estudió y fue compañero de banco con los que próximamente iban a ser enemigos de él, como por ejemplo lo fue Tristán en lo que nosotros conocemos como el Éxodo Eugenio. Enfrente había un peruano llamado Tristán, peruano, ¿no? Los realistas éramos nosotros y los independentistas éramos nosotros también. Y este peruano, compañero en Salamanca, es el que se enfrentaba a este Manuel Belgrano, pero vuelvo. Después de venir de Salamanca, este hombre defiende al padre, sana su apellido, y después de haber ganado el litigio que tenía con el Estado, el padre puede morir honorosamente en paz en el 89. En el 1880. Que tiemble. Estamos hablando de un graso. De ahí no se cae, dejadlo. ¿Cuál es el sentido que nosotros lo vemos desde nuestra infancia, desde Antioquito, desde Villiquen? Que nosotros vemos la cara de Manuel Belgrano al lado de un color celeste y blanco. En realidad, el celeste y blanco es por las deficiencias de mando que teníamos. El celeste y blanco era porque nosotros le habíamos legado un ejército, el ejército del norte, un ejército alejado, un ejército que no tenía la importancia para el directorio en ese momento. Lo alejamos lo más posible a un héroe que estaban haciendo, no tenía ninguna gana de ser militar, también fue militar y llegó a ser militar y llegó a ser general. Él mismo dijo, me hago militar simplemente para tener una ropa más que vestirme. Y a partir de entender que estaba defendiendo una patria, empezó a poner sangre, no solamente sobre su ropa de los enemigos, sino también sangre adentro del corazón, adentro de la chaqueta. Y se hizo cargo de un ejército que tenía 1500 soldados, que tenía un cañón, y que tenía 570 fusiles, de los cuales gran parte de ellos estaban rotos. Entonces era imposible estar contra los realistas, que estaban bien vestidos, estaban bien comidos, estaban cubiertos en todas sus necesidades y aparte tenían armamento, y lo que hizo es pelear con la tierra, que es la única manera de pelear contra los que tienen poder, pelear con la sangre, pelear a cielo abierto. Y pelear con la cabeza y con el cerebro. Entonces, hay que hacerlo cansar al enemigo fuerte. Se puso adelante de los enemigos y vio que era imposible. Los enemigos empezaron a bajar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el medio de nuestra bandera también hay un invento de Belgrano, por más allá de que ese sol se pone en el 1900, ese sol es el sol que se le pone, este es el intisol, que son 16 rayos rectos y 16 rayos que van zigzagueando hacia afuera, es el intisol que Belgrano pone en la moneda de Perú, del Alto Perú. Estamos lo que hoy en día es Bolivia. Entonces le debemos todo, aunque no sabemos si Belgrano primero hizo 2 blasones verticales, pero sí sabemos que era celeste y blanco. Pero no nos confundamos, también seguíamos siendo españoles bajo el blasón de Belgrano, porque este era la divisa del rey Fernando VII. Los Borbones tenían el celeste y blanco. Entonces nosotros nos separábamos de los españoles que llevaban el blasón amarillo y rojo del blasón que tenía el rey Fernando VII. Éramos y seguiremos siendo un pueblo. El problema es que no nos damos cuenta y seguimos balcanizados y separados desde California, desde Florida, no Florida, desde Florida
hasta Tierra del Fuego. Desde la tierra de los orejones en Oregon, orejones, hasta los patagones, hasta los patudos. Eso fuimos los que fuimos nosotros, y cuando volvamos a ser nosotros seremos imperio. Y eso es lo que pregonaba Belgrano. Espero, Diego, que no me esté confundiendo mucho, vos sabés mucho más que yo respecto a esto. Volvemos. Este hombre peleó con tierra, este hombre peleó con sangre, este hombre peleó con razón. Y se defendió con el cansancio de un enemigo ultrapoderoso. Reculó 360 kilómetros en caminos totalmente áridos y tuvo la decisión suficiente, dejando ser de un nene de mamá, de un nene de papá, dejando de ser un hijo de un burgués, se puso la ropa de un militar argentino, de un general argentino, y le dijo a los jujeños, a los pobres, llévense lo que tengan para comer por el camino. Pero a los ricos les dijo, todo lo que carguen sus mulas se lo lleven. El que se queda comerciando con el enemigo será fusilado con los pocos fusiles que nos quedan. Y no es fácil llevar a un pobre, pero menos fácil es llevar a los ricos que tienen que pasar por el ojo de la aguja. Y eso es lo que hizo este hombre con gauchos desarmados, con gauchos cansados, con gauchos sin comida, que tenían muy pocos uniformes porque el gobierno central no pasaba el dinero suficiente, y algunos sí tenían un pantalón, otros tenían una charretera, otros tenían incluso un saco, otros tal vez un gorro, pero casi todos iban de gaucho. Como había 500 fusiles maltrechos y había 1.500 soldados, evidentemente la mayoría de estos soldados patriotas, que luego formarían parte del ejército de los Andes, peleaban con boleadoras, peleaban con facones, peleaban con espadas, peleaban con piedras, peleaban por su sangre. Y así fue que dijo, esto es un desastre, la próxima vez que yo haga una revisión de este ejército, por favor, aunque sea, laven lo que queda de los uniformes. El resto, no sabíamos cómo divisarnos entre el enemigo y nosotros, por eso es que agarró 2 pedazos de colgajo de trapo, celeste y blanco del mismo color que los varones, y nos diferenció entre el enemigo y nosotros. Nos tenemos que empezar a diferenciar entre los enemigos y nosotros para empezar a defendernos. Eso dijo Belgrano, creo que también nos hace falta a nosotros en esta etapa de la vida. Así que empezaron a bajar estos enemigos que encontraron un Jujuy absolutamente devastado, quemado, con el agua envenenada, sin comida, con todas las instalaciones incendiadas y con la orden que no quede un clavo de hierro para reponer ningún tipo de armamento del enemigo. Ese es el nivel de estrategia y ese es el nivel de dolor, que no era porque era un genio militar, era porque era un intelectual y era un estudioso, y es lo mismo que le hicieron al general francés Napoleón cuando quiso entrar a tierra que no le correspondía. Lo mismo hizo Belgrano porque estudiaba y porque pudo copiar como corresponde las cosas que nos iba a servir a nosotros como patria. Así fue que el enemigo bajó. Hay la Perida, que es mucho más allá de una calle, que toma la orden de Belgrano, quema unos pastizales y obliga al enemigo a agarrar de frente al ejército patriota. Pero esto sería muy largo, para mí es apasionante tanto como para Diego hablar de estas cosas. Pero vamos a ir poquitito a lo místico para ir cerrando la disertación que intento llevar a cabo. Viene el enemigo, se ataca con la cabeza, se ataca con el corazón, se ataca con la tierra, pero también hay una parte de ritual.
Y no es suerte. En el medio de la batalla, que eran 3.000 de aquel lado y de este lado, éramos 1.500, mal vestidos, mal comidos, mal armados. Cuando está en medio del fragor de la batalla, vienen las langostas. Una manga enorme de langostas viene y arrasa en el medio del campo de batalla. Pero acá, las langostas, ni el río tiene bandera, ni tiene camiseta a un viento, pero las langostas sí participaron de uno de los dos bandos. Las langostas fueron patriotas. ¿Por qué? Porque el enemigo venía del norte y nunca había conocido una manga de langostas. En cambio, nuestros patriotas, en pata, en cuero y con boleadora, estaban acostumbrados a cosechar entre la manga de langosta que venía a comerle la cosecha. Cuando vino, se sintieron tiroteados por fusiles que nosotros no teníamos, se sintieron desorientados y en esa confusión es cuando nuestro Belgrano, nuestros patriotas, nuestros gauchos se aliaron con unas langostas. Belgrano se lava las manos y dice, no, este triunfo no es mío. Este triunfo es de la misma Virgen que me vio nacer y de la cual con su manto me bautizaron en Buenos Aires. Es la misma Virgen a la cual recé esta mañana y la Virgen de la Merced es la que realmente ganó la batalla, porque incluso los realistas, los letrados de los soldados que teníamos enfrente, se dieron cuenta que era una cuestión bíblica. ¿Estamos? Pasó muy como Malvinas, que teníamos que luchar en calzones. Pasó mucho como en Malvinas, que tuvimos que volver a rezar un rosario y gritar un zapucay, o bajar en vuelo rasante con nuestros pucará del 1000 años atrás. Y así fue que nuestro Belgrano le dio su bastón de generalato a la primer generala de nuestro país, que fue Nuestra Señora de la Merced. A lo cual el otro inmenso, inaudito, San Martín, copia a Belgrano y a la Virgen del Carmen, le da el generalato antes de cruzar los Andes para despedirse de esta patria donde estaba reinada por traidores que no daban las armas y que lo declararon tanto a San Martín como a Belgrano traidor de Badavia. Entonces, terminando, les digo que tenemos dos generalas. Una general que es Nuestra Señora del Carmen, la otra generala que es Nuestra Señora de la Merced, que tienen la banda celeste y blanca porque el uniforme de gala de un general se viste de celeste y blanco en el pecho para recibir los tiros. Porque el bastón de mando de San Martín lo tiene Carmen, porque Merced lo tiene al bastón de mando de Belgrano. Porque este es un pueblo que necesita recordar cómo murió una persona íntegra, que fue intelectual, que fue filósofo, que fue economista, que entendió cómo era nuestra tierra y que Adam Smith necesitaba mirar cómo íbamos a ser nosotros, y que también la vieja noción de que la tierra daba valor y riqueza, pero también Adam Smith le enseñó a Belgrano mediante sus letras que Belgrano decía que nosotros podemos hacer el cuero, pero también podemos hacer los zapatos. Y fue el primer industrial y fue también el primero que habló de árboles plantados. Cada árbol que se cortara, 5 árboles tendrían que plantar. Entonces, desde aquí, desde el Rotary, creo que tenemos que plantar 5. Creo que estos prohombres, patriotas de la patria, de la tierra de los padres, la tierra de los padres porque los huesos de nuestros padres están aquí abajo.
Por eso hay que rendirle honores a la tierra de nuestros padres. Y la nación es donde nosotros nacemos. Y ahí volveremos a estar. Les agradezco profundamente este espacio. Para mí es un honor participar entre amigos. Para mí es un placer que Diego no me haya corregido. Quiere decir que algo bien dije. Pero tenemos mucho que aprender. Y para aprender primero, miremos para atrás. Y una vez que veamos lo que tenemos atrás, vamos a poder ver mucho más claramente el futuro. Gracias. Gracias, bien querido. Un placer enorme. Y